Pues bueno, estamos con el doctor Arturo Vergara en la presentación de su libro. Sí, y bueno, qué interesante es esto de que todos los humanos tenemos emociones y que de alguna manera las transmitimos, tenemos que sacarlas, esa necesidad de sacar esas emociones que nosotros tenemos, ¿no? En cualquier momento, en cualquier tiempo y espacio, ¿no? Y bueno, pues sí nos gustaría que nos platicara algo rápidamente así acerca de qué le inspira o qué es lo que le motiva a escribir todo esto. Bueno, la motivación principal es, pues yo siempre he luchado contra la injusticia. Y desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista del arte, estas pinturas resultaron ser una gran injusticia. Porque fueron hechas para espantar a la gente, para dominar a la gente y para controlar a la gente. Y fueron muy efectivas. Yo creo que de los argumentos de control social, político, ideológico y religioso, pues estas pinturas que representan el infierno católico ha sido lo más contundente, lo más fuerte, lo más efectivo para la clase dominante de cualquier época, en cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, esa es la motivación. Es desenmascarar, develar, mostrar cuál fue la razón por la que se pintaron estas obras y cómo en su momento sirvieron para eso, para controlar a la población, en este caso a la población indígena del estado de Hidalgo. Pero para eso había que pues entender el contexto histórico y social en el que fueron hechas, para poder entender el mensaje y descifrarlo. Y más que el mensaje, la función, dejar clara la función. Y bueno, estas pinturas fueron una forma de autoridad, pero también una forma de abuso. Generalmente la autoridad abusa. Y pues sí, lograron lo que buscaban, ese sometimiento. Y de esa manera se logró, se consolidó la conquista española en el estado de Hidalgo. Esa es la función de las pinturas de las que yo hablo en el libro. ¿Y usted considera que actualmente todavía sigue o que ya estamos como que en un proceso en el que ya la sociedad estamos como que luchando todavía con este sometimiento que hay? ¿Que usted cree que a lo mejor si existiera una nueva a lo mejor religión o a lo mejor algún otro tipo de, pues sí, a lo mejor es que surgiera una religión nueva, diferente, donde pudiera a lo mejor el ser humano abrirse más, a lo mejor que te dieran, o sea, que si hubiera una espiritualidad que todos en algún momento necesitamos, pero sin esa culpa, sin esa regla estricta y cuadrada y rígida que te somete a no crecer? Claro, este análisis podría llevar a la gente a asumir una postura de ateísmo, a decir, no, pues yo no creo, a mí no me van a engañar. Y mucha gente está en esa posición. Pero yo creo que, como bien dices, no es necesario llegar a ese extremo. Adoptar una postura más espiritual ante la vida, ante el universo, ante la muerte, yo creo que es lo mejor. Es entender que Dios no es ese Dios castigador, iracundo, vengativo, sanguinario, pues que nos muestra el Antiguo Testamento y que las pinturas del infierno y la propia idea del infierno reflejan tan nítidamente. O sea, entender que son fábulas, que son creaciones humanas y que en realidad Dios no es eso, que la espiritualidad tiene que ser de otra manera. Y yo creo que el mundo en este momento está en ese paso, ¿no? En ese paso de la religiosidad a la espiritualidad. Aunque mucha gente diga, no, pues simplemente yo no creo, ¿no? Conociendo estas cosas y la historia de la iglesia. Yo, como he dicho muchas veces, pues no es nada contra Dios, sino contra los hombres que abusaron y utilizaron estas cosas para espantar y para controlar y para dominar. La conclusión es, pues la espiritualidad es otra cosa, no es esto. Esa es una idea personal. Sí. Correcto. Bueno, entonces ya nada más un mensaje rápido que pueda para difundir lo que es su libro. ¿Por qué es que nosotros tendríamos que comprar su libro? Bueno, porque no es lo mismo llegar a un lugar y simplemente observar que tener el
sustento para poder entender qué estamos observando. O sea, el libro es un proceso de investigación que duró más de 2 años, tratando de reconstruir la historia local y el contexto para entender el mensaje que observamos. Porque si no, la pintura en sí misma, pues sí nos provoca sentimientos, emociones, nos genera conflictos, pero no llegamos al fondo. Y precisamente la historia del arte lo que busca es explicar el arte a partir del contexto histórico para comprenderlo. Y esa es la propuesta del libro. Eso creo que es lo importante. Qué interesante. Seguramente tengo que leer ese libro. Sí, para comprender, digo, cada quien tenemos una forma diferente de ver las cosas, pero sí es importante hacia aquella persona que ha tenido el tiempo suficiente para investigar y dar su punto de vista profesional acerca del tema, ¿verdad? Claro, este libro ya tiene algunos años que se publicó, pero existe la versión digital en PDF y se puede descargar del repositorio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ah, muy bien. Yo laboro ahí y entonces está el libro que se puede leer directamente y están otros libros más. Sí. Entonces si gustan descargarlo para no comprarlo. No, pero pues también es bueno Tenerlo, físico, claro. es tocarlo, es un trabajo que vale la pena, pues es un trabajo al fin de cuentas y el pago por ese resultado, pues vale la pena, ¿no? Claro. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, No, doctor. ¿Se escucha ese micrófono? Sí. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, camarada Virgilio. Digo camarada porque somos compañeros de lucha, como él ya lo dijo desde hace muchos años. Después fue Arnoldo Martínez Verdugo según en su gira. Y ahí lo organizamos el meeting, ¿te acuerdas? Luego fue Cuauhtémoc Cárdenas igual. Estaba el buen Pepe León, que nos acompañó también en esas luchas. Y bueno, yo soy gente de izquierda, después me dio por estudiar historia, como dijo Virgilio, también he hecho música. Entonces, esa música que yo interpretábamos mucho a Violeta Parra. Violeta Parra tiene una canción cuya letra dice: de tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos, y el pobre que es inocente con su inocencia creyendo. O sea, yo me identifico plenamente con este párrafo de Violeta Parra. Bueno, yo parto de que el arte siempre va a reflejar el contexto en el que surge. El arte nos habla mucho de cómo se vivía en cada momento de la historia. El contexto histórico a grandes rasgos, ya un poco lo dije, estamos en una región otomí con presencia pame, que es una variante chichimeca, y algunas minorías nahuas, pero los nahuas estaban más hacia el centro de México. Pues la capital de Tenochtitlan, sabemos que era la gran capital azteca, Nahua, y luego viene una zona intermedia otomí, y luego viene lo que era la Gran Chichimeca. La Gran Chichimeca empezaba en Izquiquilpan, y de ahí hasta el norte. Otro autor muy importante que aborda el estudio de la región en el siglo XVI es Jacques Galinier, que es un antropólogo francés que ha venido mucho, vivió en esta región, y él cuenta que el otomí era reacio y difícil, y abandonaban los pueblos y hacían protestas, llegaron a quemar iglesias también. Luego, en los expedientes de la Inquisición podemos ver los casos de inquisidólatras. Los murales están más dedicados contra la idolatría porque era el peor de los pecados. Por ejemplo, en este mural de la iglesia agustina de Atotonilco el Grande está pintado Arrio. San Agustín lo está pisando. Arrio, como orígenes, pensaban que el infierno no era eterno, que toda la gente en algún momento tenía que regresar a Dios, pero esa idea fue condenada por la iglesia. ¿En qué trabaja hoy Arturo Beca? Estamos en el Instituto de Artes, llevo ahí ya 16 años. Damos clases para estudiantes de danza, pero también de música, de visuales y de arte dramático. He dado clases en las 4 carreras. Tenemos la maestría en Patrimonio Cultural de México
y también trabajo ahí, y seguimos investigando. ¿Qué investigador? Acabo de sacar un libro sobre las doctrinas franciscanas de México con base en la obra de Antonio Ciudad Real, que mencionaste hace rato. Fue el último libro y ahorita estamos preparando con un amigo que es gringo, historiador también, perdón, gringo, pero ya se le digo, gringo mexicano. Estamos preparando un libro sobre conventos agustinos, no solamente de Hidalgo, sino de todo el país, que es el tema que estamos trabajando. ¿Proyectos futuros? ¿Es maestro futuro? Sigue el libro de los agustinos y sigue después el de los dominicos. La Secretaría de Cultura y la Asociación de Escritores Hidalguenses otorgan el siguiente reconocimiento a Arturo Vergara Hernández por la presentación de su obra literaria El infierno en la vida rural agustina del siglo XVI, Artófano y Sototeco,